Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este que es su programa Cuida tu Salud Mental. El día de hoy estamos con el doctor Alejandro Vázquez, que es el responsable de gestión de casos del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rocío, por la bienvenida que me das. Somos parte de CONASAMA y Así estamos, es. ¿no?, ahora para conversar. Así es, mi nombre es Rocío Jurado, soy responsable de brigadas comunitarias también del PRONAPS. Y bueno, doctor, pues es bien interesante el tema que nos convoca el día de hoy sobre las autolesiones, ¿cierto? Cuéntenos qué son las autolesiones, cómo es una palabra que yo creo que genera mucha alerta en las familias cuando se presentan en las escuelas. Cuéntenos cómo y las identificamos, qué son. Sí, pues bueno, las autolesiones son muy variadas, pero básicamente, pues en cuanto a su concepto o su concepción, es pues alguna herida o daño provocado por nosotros mismos con múltiples propósitos, ¿no? Que es algo que iremos abordando, pero tiene que ver con aspectos como pertenencia, regulación de emociones, curiosidad, ¿no? Porque pues se presenta normalmente en etapas tempranas de la vida, es como se presenta con mayor frecuencia, pero básicamente es eso, y deben de tener la característica de no tener intencionalidad suicida, ¿sí? Okay. Entonces, incluso a veces puede ser como una especie, en esta curiosidad, como una especie de juego, curiosidad, o incluso que esté inherente a la acción que hagas, como, por ejemplo, algún deporte extremo, ¿no? Entonces, casi en un deporte extremo está garantizado el golpe, ¿no? Si juegas hockey, si haces rappel, ¿no? Si eres astronauta, pues obviamente ya quizá puede ser incluso otro tipo de connotaciones, porque sabes que la vida está en riesgo, u otras veces sabes que lo que está en riesgo es que vas a recibir golpes, escoriaciones y todo, y pueden ser de muchas formas, porque estamos, yo creo que cada vez menos, pero todavía muy enfocados a las autolesiones cuando es por cortes. Por cortes, ¿no? ok. Que es lo más frecuente, pero por mucho no es lo único. Claro, claro. Y me imagino que todas estas situaciones que llevan a veces a las personas a tener autolesiones están atravesadas por las emociones, ¿cierto? Temas de ansiedad, tristeza, enojo, ¿no? Yo creo que pueden estar bastante relacionadas. ¿Hay algunas emociones que típicamente no tengamos en mente que estén asociadas a las autolesiones? Pues bueno, sí, o sea, ya lo mencionas, está sobre todo emociones intolerables. Puede ser vergüenza, culpa, enojo, frustración, decepción, ¿no? Y que de alguna forma son tan abrumadoras que muchas personas se encuentran en las autolesiones, que pueden ser golpearse, quemarse, abusar de medicamentos, o privarse de comida, ¿no? O sea, como una especie de automaltrato, pero que muchas veces justo como en esta parte de ese tipo de autolesiones que no tienen que ver con la curiosidad o la pertenencia a un grupo, que ahí pueden ser también sentimientos de inseguridad o problemas para poner límites a otros, ¿no? Sería muy diferente, pero en el caso de las emociones abrumadoras tiene la propiedad de que al lesionarse regulas la emoción. ¿No? Es decir, se te empieza a bajar el enojo, la frustración, la culpa, la vergüenza, lo que sea que estés experimentando, y entonces regresas a como otras personas que pueden tener otros mecanismos, como son otro tipo de expresión, y que finalmente también después de llorar, por ejemplo, ya regresas y nuevamente retomas pues lo que sea que
que tengas que resolver, ¿no? O sea, puede emparejarse como con cierta sensación de alivio, Totalmente. ¿no? Yo creo que eso es bien interesante, porque fíjese justo, doctor, que una de las preguntas que nos hacen en el auditorio de manera muy frecuente es si estas autolesiones tienen que ver con un riesgo de suicidio, ¿no? Sí, que sí o sea, sí y no, ¿no? O sea, la relación con el suicidio está en diferentes niveles. Uno es, por ejemplo, que en sí la autolesión no tiene intencionalidad suicida. Porque si tiene intencionalidad suicida es un intento de suicidio. Claro. ¿No? Es algo que estás haciendo con el fin de quitarte la vida. En otras ocasiones, sí tienen ideación suicida, pero la autolesión es porque también hay personas que dicen es una forma de sentirme vivo. O sea, ya no siento nada. Por ejemplo, cuando tienes una depresión muy profunda, ¿no? Que tienes aplanamiento afectivo, entonces las autolesiones son una forma a veces de estimularte, ¿no? Muchas veces incluso caen en ser una conducta tan repetitiva que se vuelve adictiva, ¿no? En sus niveles como más fuertes. Entonces, hasta ahí incluso hay estudios que muestran que personas, pongan mucha atención a esto, porque personas que tienen ideación suicida y además autolesiones tienen menos probabilidad de llegar a los intentos de suicidio. O sea, ideación suicida más autolesiones, menos probabilidad. No nula probabilidad, porque también depende de muchos otros factores, ¿no? Menos probabilidad que las personas que tienen ideación suicida sin autolesiones. ¿Sí? Como estamos hablando de emociones abrumadoras, entonces, si tú tienes ideación suicida y esas emociones te hacen, ¿no? Estructurar cada vez más tu ideación suicida para que el escape sea el intento de suicidio, entonces tienes un mecanismo menos, porque quien tiene autolesiones justo descarga en la autolesión toda la emoción de malestar, ¿no? álgida de malestar que los llevaría a un intento de suicidio. Pero viene el lado difícil, ¿no? Que las personas para morir por suicidio tienen que atentar contra su vida de una manera muy fuerte, ¿no? Suele ser sumamente doloroso morir por suicidio, ¿no? Entonces, eso hace que las autolesiones te preparen en cuanto a la tolerancia al dolor. ¿No? Y al dolor físico. Al dolor físico que se experimenta con la muerte por suicidio, pero también, pues digamos, si ya tienes ideación suicida y autolesiones, entonces también de alguna forma te vas preparando, te vas mentalizando para cada vez tenerle menos miedo, tanto al dolor como al hecho de pues todo lo que te desprendes al momento de morir. Hasta ahí sería su relación con el suicidio, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que es un factor de riesgo, pero no está relacionado directamente con el comportamiento suicida, ¿no? Y se me hace bastante complejo cuando comentas, doctor, como todas estas emociones que están en relación a las autolesiones, y quizá mirar como una sola condición que se presente, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, sería difícil de explicar, ¿no? Que venga la autolesión emparejada siempre a la tristeza, siempre a la vergüenza o siempre al enojo. Yo creo que hay una serie de condiciones que se dan tanto en la persona como en la familia incluso, y en la interacción que hay. Pienso mucho en los adolescentes, ¿cierto? Porque es una población que está en más riesgo. Claro. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Bueno, pues sí, en efecto, se presenta principalmente en personas jóvenes, ¿no? Se presentan en mayor porcentaje antes de
que el comportamiento suicida. O sea, Ujú. sí, por más que digamos, que querramos sacar el tema del suicidio, de las autolesiones, por supuesto, para eso hay que fijarse justo si la persona tiene además ideación suicida o deseos de morir, Ujú, que ujú. tampoco es lo mismo, ¿no? El deseo de morir, que es algo, Claro. un momento muy oportuno de ver cuando un niño o un adolescente tiene deseo de morir, es momento de hacer alto. Si un Ujú. adolescente o un niño o una niña tienen autolesiones, se ven los cortes, o tú ves que se arranca el cabello cuando se enoja, Ok. que además va acompañado de ustedes no me entienden, ustedes no me quieren, o sea, Ujú. sensaciones como de rechazo, ¿no? Que Ok. no me comprenden, que ellos mismos se van haciendo a la idea de que no pueden decir nada sin que se les censure o se les Ujú. hable feo, ¿no? Se les conteste fuerte, o por otro lado, pues nadie les pregunta ni cómo te fue en la escuela, Ujú. ¿no? Algo que en algunos estudios se ha visto reflejado es que todavía los adolescentes valoran mucho, sobre todo pues en nuestra cultura, comer junto con su Con su familia, familia. ¿ah? Sí, sí, sí. Compartir la mesa, una sobremesa, Ujú. incluso aunque a veces salgan de pleito, ¿no? Ujú, O sea, ujú. alguna discusión, diferentes puntos de vista, pero justo ese desahogo de emociones, pues ayuda mucho. Claro. Entonces, obviamente las autolesiones se suelen presentar en etapas más tempranas de la vida, es decir, quinto, sexto, los primeros años de Ujú. secundaria, y que si no se resuelve se pueden cronificar y complicar hasta Ujú. llegar a la ideación suicida y los intentos de suicidio, porque creo que esta parte eh, para ti, que eres terapeuta familiar, pues debe de resultar justo, ¿no? Como muy dentro de tu campo, cómo las familias o pueden tomar las cosas para resolverlas, pero a veces no tienen las herramientas, ¿no? Así es. Justo por el susto que causa Ujú. o por una serie de conductas que acompañan a las autolesiones, como ser evasivo o ser impulsivo, ¿no? Claro. Y las familias no responden siempre como de la mejor manera, ¿no? Sin Sí, juzgar, obviamente, sin ¿no? juzgar, como creo que toda esta parte del susto, que quizá culturalmente asociamos autolesión, posibilidad o deseo de muerte, ¿no? Yo creo que Ujú. eso coloca en un terreno de mucha angustia, de mucho miedo a las familias, y muchas de las veces lo que empieza a ver es como una actitud de prohibición para con los chicos y las chicas que se han detectado en estos comportamientos. Y lo que se ha visto es que se cierra la comunicación. De repente también en las familias este tipo de comportamientos que aparezcan pueden indicar muchísimas otras cosas que pueden estar ocurriendo, ¿no? Temas de violencia, quizá temas de rigidez en relación a la crianza, todo esto del deber ser, ¿no? Párate de tal manera, porta completo el uniforme, La ¿no? La sobreexigencia, ¿no? sobreexigencia, Familias muy efectivamente, exigentes, ¿no? Que hacen creer en expectativas demasiado altas, muy ¿no? altas, y que es bien curioso cómo las autolesiones también en relación a los temas de la alimentación, porque quizá es algo que miramos poquito, ¿no? Ujú. Suelen estar muy relacionadas a temas como de sobreexigencia. Entonces, creo que poquito a poquito a través de estos programas es importante irnos preguntando como familias qué tanto a veces podemos ser o no flexibles en el cumplimiento de ciertas normas, claro, siempre que no expongan la vida o la integridad física Ujú. de los integrantes, Y que ¿no? logren alcanzar sus objetivos de desarrollo, ¿no? O Exacto. sea, lo que muchos padres quieren para sus hijos, que sean felices, que Justo. sean sociables, que sean independientes, que tengan una pasión tal vez en la vida, ¿no?
y que no la calificación de 10, de 9.5, 9.3, ¿no? Sea como el objetivo o la indicación de el bienestar de mi hijo o incluso del éxito de ser papás o que mamás, ni una ¿no? sola falta en la escuela. Ajá, que ninguna sola falta, porque bueno, en esta etapa es bien interesante cómo los chicos y las chicas van creándose, sí, de autonomía, ¿no? Se da todo un proceso de identidad que es muy interesante, que bueno, en muchas de las ocasiones estos procesos de identidad los pensamos justo emparejados como al grupo de pares, pero también se ha demostrado, y hace rato escuchándote, que también los adolescentes buscan mucho la validación y el reconocimiento de sus familias, ¿no? O sea, sí están explorando hacia afuera, están incursionando. Empiezan a retar más, ¿no? Sí, puede ser. Así es, y la parte del reto a veces es como de ir ganando cierto reconocimiento de soy diferente, pero sigo perteneciendo a esta familia, ¿no? Entonces, como todas sí, es una parte cosas... difícil, ¿no? Porque los adolescentes luego son, Sí. o sea, no solo retan, sino también como descalifican, ¿no? Exacto. O sea, hay muchas formas de retar también, ¿no? Pero no es, ¿no? Las caras de los adolescentes que sí son difíciles de tolerar, ¿no? Mucho. O sea, como que es importante dar el mensaje que a las familias, a los padres no los estamos juzgando, ¿no? No. En esta parte es como mucho mirarse también, ¿no? ¿Cuáles son mis valores como papá? ¿Cómo quiero acercarme a ese hijo o desde qué lugar me estoy acercando? Y si estoy sobre todo notando que hay una autolesión, ¿qué me quiere decir esa autolesión? ¿No? ¿Qué está pasando aquí mismo en nuestra relación como familia? ¿Qué está pasando en el contexto más inmediato de la escuela, con los amigos? Quizá el susto, muchas de las familias dan como primero el paso de no, eso no se hace. Y claro, por supuesto, es importante transmitir el mensaje de que no es adecuado, pero ¿qué implica? O sea, ¿qué implica para el chico, la chica, ¿no? Como en estas etapas. Y sobre todo dejar de buscar culpables a veces, ¿no? Con estos comportamientos, porque empezamos a buscar, bueno, es que es la relación con el papá, la mamá, no, o sea, son una serie de condiciones que se juntan, por eso hace rato comentaba de, bueno, no puede ser solamente una causa y luego la autolesión, sino se juntan varias cosas para que estos comportamientos se den, ¿no? Sí, que puede ser incluso cuestiones de temperamento, ¿no? O sea, familias que, pues que a lo mejor se unieron dos personas que son serios, reservados, ¿no? Y que bueno, pues justo tienen hijos adolescentes, a lo mejor mucha exigencia, ¿no? Están sobrecargados también de trabajo, de dar el ancho, les están tratando de dar, pues, como se dice, ¿no? Lo mejor que pueden a sus hijos, ¿no? Justo, sí. Pero tal vez justo tanto estrés a veces no los hace como tan tolerantes o tener la flexibilidad para poder escuchar. Entonces justo, ¿no? Si ves una autolesión, es un buen momento de hacer una pausa y decir, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Y explorar si puede ser por llamar la atención, por pertenecer a un grupo, porque realmente a lo mejor no tiene que ver con qué tan buen papá o buena mamá eres o qué tan con los hermanos, sino algo que necesitas preguntar para saber bien qué está pasando. Puede ser una cuestión de violencia, sí, puede ser dentro de la familia, puede ser una cuestión de violencia en la escuela. Con el grupo de pares, ¿no? O eso, ¿no? O sea, es la manera en que yo me estoy integrando, pero bueno, ¿cómo le podemos hacer? Pero no te lastimes, ¿no? O sea, por supuesto, no te lastimes, ¿no? O sea, sí, pues es que son etapas complicadas, ¿no? La juventud, y también son momentos complicados en cualquier otro momento de la vida, porque fíjate que están también muy relacionados con, sobre todo si hay un problema de salud mental, ¿no?
O sea, justo lo que desde un principio decía, un trastorno del estado de ánimo, o tú ya acabas de mencionar también, puede ser un problema, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que están muy, muy conectados. O sea, de hecho, el hecho de darte atracones o dejar de comer también se considera una autolesión, ¿no? Así es. Y si tú tienes algún trastorno mental, o pues sí, que no son tan raros, casi todos en algún momento de la vida pasamos por algún momento complicado que se puede convertir en un trastorno, y te hace más vulnerable porque tienes menos flexibilidad para el manejo de emociones y se presentan en mayor medida las autolesiones. Las autolesiones. Sí, justo pensaba también en esta parte del desarrollo, incluso neurológico, que se da en la adolescencia, ¿no? La pubertad y la adolescencia. En la pubertad y en la adolescencia, que nosotros no tenemos el mismo control de impulsos, ¿no? Porque nuestra parte, sobre todo prefrontal del cerebro, no está lo suficientemente maduro. Y eso hace que de repente, efectivamente, haya como conductas impulsivas que a lo mejor en el entorno papá y mamá dicen, ¿y ahora qué le pasó? ¿No? Sí. Y eso es importante saberlo. Yo creo que si nosotros también vamos enfocándonos en que están estos chicos y chicas en una etapa de desarrollo, que estas conductas impulsivas también pueden tener un factor, vamos, y que les aporta el mismo desarrollo, pues podemos ponernos quizá un poco más flexibles, más empáticos. Y bueno, dentro de la CONASAMA está pues todo el programa de gestión de casos relacionado al Código 100, las ¿no? brigadas las comunitarias. Brigadas comunitarias, que tenemos espacios en las brigadas de prevención y promoción en temas de salud mental. Estamos en la mayoría de los estados con una brigada instalada. Y bueno, cuéntanos cómo le hace la gestión de casos en Sí, esta parte. Justo es que hay diferentes grados, ¿no? de lesiones autoinfligidas, ¿no? Quizá justo ahorita nos vas a platicar de las brigadas, pero por ejemplo, gestión de casos, además de de hacer una conexión desde la identificación del problema y luego lograr hacer una valoración, manejo, intervención o referencia para garantizar cada vez más, o sea, son estrategias que van hacia cerrar la brecha de atención, es decir, que cada vez sea más común que una persona que tenga un problema de esta naturaleza, como las autolesiones o intentos de suicidio u otros problemas que hay de salud mental, cada vez sea más común que realmente se les atienda hasta concluir su tratamiento, ¿no? Entonces ahí hay un registro dentro de los servicios de salud cuando llega una persona con una autolesión, que ya para haber llegado a un servicio de salud, pues ya la autolesión ameritó una sutura, quizá un lavado de estómago, pues a lo mejor hasta, no sé, pues se rompe un hueso si se dejó caer de algún lugar, aunque haya sido sin intención, sino simplemente de manera impulsiva, ejecutó algún acto muy intrépido a veces tal vez, ¿no? Y resultó en una lesión que se veía venir, ¿no? O sea, se puso mucho en riesgo. Entonces llegan y hemos visto que principalmente se registran en segundo nivel de atención, en donde reciben la atención médica y quizá quirúrgica. Pero estamos trabajando desde la CONASAMA para que cada vez se trabaje, el protocolo lo que dice es que se trabaje de manera integral. Es decir, en la medida de lo posible, porque no todos los hospitales, ni todos los centros de salud tienen psicólogo, psiquiatra, ¿no? O sea, eso es poco común, y por eso es que son protocolos para personal no especializado en salud mental, que pueda justo dar como este tipo de mensaje, como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? De que las personas a lo mejor traen desinformación, mucha información, pero no buena para manejar bien la situación, como por ejemplo hablar de la generación cristal. No sirve hablar de la generación cristal, es un
un prejuicio hacia los jóvenes, ¿no? Que quizás sí están debilitados por su trastorno o problema de salud mental, pero no quiere decir que sean frágiles. Con un tratamiento adecuado, pues justo como todos nosotros, pues o muchos de nosotros logramos pues ir haciendo, y también pasamos por momentos de debilidad, ¿no? Claro. Entonces, justo la gestión de casos va a eso, ¿no? Poder hacer la identificación, la valoración y todo esto hasta llegar a un tratamiento de las personas con autolesiones, con o sin intencionalidad suicida. Afortunadamente, desde que justo como se ha sumado muchísima gente en México dentro del sistema de salud, vemos cómo ha aumentado el registro de las autolesiones, y lo digo en un sentido positivo, porque antes, pues justo por los prejuicios también en el personal de salud y en las propias personas que no llegaban a decir es que me siento también mal emocionalmente, ahora ya también la población es importante que lo diga, ¿no? Hay que buscar ayuda y hay que brindar ayuda, ¿no? Claro. Entonces esa conexión es lo que hacemos con gestión de casos, con protocolos específicos, y hemos visto muy buena respuesta en todos los niveles de atención, pero principalmente en segundo nivel. Nos gustaría ver más, o sea, segundo nivel estamos hablando de hospitales, ¿no? Así es. Nos gustaría que se viera cada vez más reflejado en los centros de salud. Quiere decir que estamos llegando de manera más oportuna, y más oportuna con el trabajo que tú justo coordinas dentro del programa nacional. Sí, poder como ir varios pasos hacia atrás, ¿no? Lo comentamos para que las personas puedan hacer la identificación de las autolesiones en todos estos lugares a donde pueden llegar las brigadas que están orientadas más a tener presencia en las comunidades quizá que no tienen mucho acceso a estos recursos en los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Lo que se hace es que las brigadas pues van psicoeducando, alfabetizando en temas de salud mental. Obviamente lo que se prioriza es que las personas en lo cotidiano aprendan recursos para cuidar su salud mental, ¿no? Además de poder identificar oportunamente algunas personas que puedan estar en riesgo y justo activar como toda esta red integrada de servicios de salud desde el primer nivel, ¿no? Porque las brigadas están más vinculadas hacia el primer nivel. Vamos de poquito a poquito, tenemos ciertamente pocas brigadas, son 156 ahorita las que tenemos a nivel nacional, son poquitas, muy ¿no? buenas, difíciles de integrar, es un gran trabajo el que han hecho ustedes. Sí, porque bueno, es una colaboración que también busca hacer vínculo con otros actores dentro de la comunidad, ¿no? O sea, que no solamente el tema de salud mental, la prevención y la promoción recaiga en los centros de salud mental, porque sería una tarea titánica, no podríamos terminar nunca, pero sí irle devolviendo mucho a la comunidad desde sus saberes en temas de autocuidado. Y bueno, pues en este sentido, en esta Semana Nacional para la Prevención del Suicidio justo se realizan jornadas donde se habla sobre algunos fenómenos, ¿no? que pueden estar relacionados al suicidio, como pueden ser las autolesiones, que insistimos, no hablamos de autolesión inmediatamente de suicidio, pero sí del riesgo, ¿no? Del riesgo que está presente. Valoras el riesgo de suicidio y puede no existir, ¿no? Lo más probable es que no exista, pero hay quien sí. Y por eso es importante que cada vez más las personas pues estemos psicoeducadas en el sentido de poder hacer esta detección oportuna y acercar a los centros especializados o no especializados, dependiendo del momento en que se presente y de la frecuencia, ¿no? de estas autolesiones que puedan ser abordados pues oportunamente, ¿no? Sí. Entonces ahí andamos entre las brigadas comunitarias que se vinculan a través de la gestión de casos y bueno, todo esto que les queremos transmitir. Entonces yo creo que para, retomar, uno es estos cambios de humor, ya sé que de repente ves que se aísla mucho, ¿no? Que ves que también
oculta, ¿no? Como creo que tratando es clave. de evadir, ya no solo físicamente, que eso es como muy evidente. Muy evidente, ocultarse, ¿no? Empezar, no se quitan la sudadera o usan mucho manga larga. La otra también es, entonces es la evitación, la impulsividad, que ya la hemos hablado, los arranques, ¿no? Estos cambios así muy fuertes que están dentro de lo normal en la adolescencia o con un trastorno de salud mental. También es muy común en las personas ansiosas, deprimidas. Otro punto es la desorganización. O sea, te desorganizas, como que ya no atinas, ¿no? Que a todos nos pasa, o a un altísimo porcentaje. Sí, claro. De repente hay momentos en los que ya no sabes ni por dónde, ¿no? Y ni con qué resolver tampoco, ¿no? Y aparte haces cosas erráticas, ¿no? En vez de hacer una cosa, haces lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces, todas esas cosas que nos suelen abrumar nos pueden llevar o estar dentro de la presencia de autolesiones. Entonces, y por otro, no hay que enfocarse en la autolesión. La autolesión es un síntoma, hay que ver qué hay detrás. Justo, ¿no? O sea, también puede ser que estés queriendo llamar la atención. Una forma, ¿no? De ser aceptado. O de pedir ayuda que justo no va a llegar de otro modo que hasta que alguien note la autolesión. Pero si nadie nota la autolesión, entonces nadie se daría cuenta si no te autolesionas, ¿no? Entonces, por supuesto no las promuevo, pero creo que son momentos muy oportunos. Ahora, pues también hay que hablar de qué hay que hacer, ¿no? Sí, es importante. Una de las cosas que estamos transmitiendo es guardar la calma, ¿no? Hay que guardar la calma, hay que buscar el diálogo, algo que hemos notado los que nos dedicamos a la psicoterapia es como las personas que tienen autolesiones al momento de empezar a comprender lo que les ocurre, desaparecen las autolesiones. Así es. Porque tienen que ver con algo que se tiene que comunicar, ¿no? Justamente, y en ese sentido creo que también poder acercar a los centros de atención de manera oportuna para que se puedan mirar de manera como más amplia qué es lo que pasa con este chico, esta chica, incluso dentro del contexto familiar, ¿no? Creo que en esta parte de las familias va a ser muy clave en el momento en que lo identifican, preguntar qué pasa, como ya lo mencionamos hace un momento, y dar la posibilidad, sí, de alguna manera, de la toma de decisión de la persona que se está autolesionando, ¿cierto? Porque a veces se tiende mucho hacia presionar hacia la atención y quizá esto puede predisponer a una respuesta no muy favorable hacia la misma. No, hay que ser como muy empáticos, ¿no? Muy cálidos, como decir, a ver, vamos a hacer una pausa, ¿no? Me he dado cuenta que estás muy irritable, o sea, como justo poner el centro de atención en lo que está detrás. Exacto. Te he notado muy triste, te enojas fácilmente, te estás cubriendo muchísimo los brazos, tengo la sospecha de que te estás cortando, he visto que le pegas muchísimo a la pared, o sea, voy a ver qué está pasando, ¿no? Claro. La forma de descargar las cosas. Y a la par, quizá también en las familias, cuando tienen como pues toda esta observación, ¿no? Volviendo al tema del miedo, como bueno, respirar profundo y pensar que es importantísimo primero preguntar, indagar todo lo que se pueda, aunque haya cosas que quizá no nos guste en ese momento escuchar, como darle espacio, ¿no? Como darle mucho espacio para que se pueda expresar de una manera adecuada. Porque probablemente no hay una razón inmediata, ¿no? Quizá el niño, el adolescente, no va a decir, por supuesto, es que vino pasando A, B, C y D, o no, solamente por A. A. Lo mejor trata de evitar el tema a toda costa, o empieza tirándote pleito.
Exacto. Es que tú me haces, haciéndose la, o sea, no haciéndose la víctima, sino sintiéndose la víctima, ¿no? Claro, ¿no? Porque recordemos que todas estas comportamientos o conductas están asociados a una emoción muy, muy fuerte, emociones desagradables, que sí ponen en cierta manera a la defensiva, ¿cierto? A quienes están y también hay una serie de prejuicios que nos hacen sentir seguramente avergonzados cuando tenemos estos comportamientos. Por supuesto, ¿no? es que sí, hay mucha información falsa y creo que justo todo este trabajo que realizas con tu equipo de las brigadas y todo este trabajo que hacemos en conjunto el Programa Nacional y la CONASAMA de concientizar y sensibilizar a la población es dar información veraz y lo más oportuna posible. Digamos, yo sé que hay gente que ya tiene un problema enorme, pero quizá todavía estamos llegando de manera oportuna para tomar otro tipo de decisiones y encontrar un alivio, ¿no? Justo en esto que tiene que ver con la salud mental, que es la empatía, el cuidado, es una cuestión afectiva que alivia, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y que bueno, cuando las detectamos incluso en contextos escolares, también justo hace rato comentabas, ¿no? Que puede, bueno, la autolesión implica un síntoma, ¿no? Y un síntoma no nada más con la persona, ¿no? Sino también con su contexto. Y entonces mirar también qué significan. A veces hay como ciertos retos que ahora están como más difundidos, ¿no? Sabemos más acerca de estos retos que se tienen en estas edades tan tempranas, pero también a veces tiene que ver con la pertenencia, ¿no? O con una manera de resolver algo, sí, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Algo, o sea, por eso es que contexto. debemos estar abiertos a ver qué vamos a escuchar y no censurar, o sea, ¿no? Como eso hubo un tiempo, un reto de tomar, bueno, quizá por ahí puede que continúe tomar diazepam, ¿no? Que se estaban tomando los adolescentes de secundarias, ¿no? Y otras veces así como a cortar la respiración y desmayarse, ¿no? Y así como retos que se vuelven virales y entonces pues no censurarlos de inmediato, sino escucharlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también mirar qué cosas pueden ir facilitando la aparición de estos retos, en particular en las escuelas, ¿no? O sea, eso va más hacia ¿no? la propia escuela y el ambiente que pueden generar, ¿no? Justo, de qué manera también está respondiendo a veces la institución. Los directivos y maestros, tutores, todos, ¿no? ¿No? Como para que se pueda, quizá en algún momento también a través de brigadas, a través de los centros comunitarios de salud mental, pues hacer un trabajo que ayude a acercar mayor prevención, pero desde un poco analizar más qué es lo que está pasando, porque las respuestas quizá más inmediatas y prontas, si no miramos los contextos, pueden generar a veces condiciones que no ayuden a la prevención, sino que a lo mejor alienten a esconder, ¿no? A llevar a otros espacios y quizá necesitamos cada vez más saber de qué manera se presentan, ¿no? Porque no siempre es una receta, ¿no? Sí, exacto. Y es muy complejo el tema, es muy amplio, ¿no? O sea, también puede uno decir, bueno, no todo lo que ocurre afuera de la escuela es ajeno para el plan, ¿no? O sea, es una comunidad escolar en la que están implicados maestros, profesores, padres de familia, directivos y hasta la propia institución de educación, ¿no? Y incluso recordaba hace un momento en cómo a veces estos locales que están próximos a las escuelas, locales, canchas, también pueden ser escenarios donde hay que tener cierta atención, no vigilancia por vigilar, sino generar estos
este conocimiento del entorno donde se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes que están en las etapas pues más vulnerables. Pues hemos ya hablado ya se nos fue el bastante tiempo. acerca de todo este tema de las autolesiones, que es muy, muy rico. Estamos muy contentos de que ustedes puedan estar teniendo inquietudes acerca de estos temas, porque sabemos que eso nos lleva muy temprano a la prevención. Creo que eso va a ser bien, bien importante. Agradecemos mucho las llamadas, todos los mensajes que ustedes muy amablemente nos están compartiendo. Saludos a todas y todos quienes están siguiendo este programa. Y no sé si quieras terminar con algo. Sí, pues igual despedirme, gracias por su atención, este tema da para mucho más, sí es importante generar dudas, también además de mejor información, pero pues justo por eso acérquense a los servicios de salud mental más cercanos a su comunidad, a las coordinaciones de salud mental estatales y síganos porque pues quienes ya han estado con nosotros en otros programas ya saben que aquí hablamos de muchísimos temas que están conectados a la salud mental para poder tener mejores estrategias de crianza y podernos explorar mejor a nosotros mismos y tomar mejores decisiones al respecto. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Juntos por la Paz, con ASAMA, Gobierno de México.